La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, defendió un operativo realizado en Temucuicui que terminó con 5 detenidos, de los cuales solo uno quedó en prisión preventiva. La autoridad destacó el trabajo de inteligencia de Carabineros, el Ministerio Público y el apoyo del Ejército. El despliegue no sucede libre de nuevas tensiones para Steiner, porque un polémico posteo burlándose de la exministra Isquia Siches fue eliminado de la cuenta oficial del Ministerio, y ex ante reveló que la Contraloría prepara un informe poco amable por la salida de Consuelo Peña de la PDI. ¿Sabes qué? Yo veo al CEPU y tomo la perspectiva de qué están pensando en este momento por derecha, porque está el CEPU rebelándose contra sus patrones en vivo y empieza como una tensión, porque él es un adalid del tema de delincuencia, es un experto. No, y tiene, todos los rostros tienen que estar con el sentido común. Entonces, es un detector. Claro, entonces ellos saben que no pueden jugar a la larga, en la corta pueden jugar en favor de su contexto inmediato, pero a la larga su valor de compra futura está asociado al público general. Mira, yo creo que qué error más grande, porque el operativo es parte de lo que se le pide a un gobierno como el de Kast. Esto es lo que se le pide. Le salió bien, le salió mal. A nadie le va a importar mucho porque tampoco sabemos evaluar cuándo sale bien y cuándo sale mal. Yo no sé cuánta gente hay que detener para que sea un exitoso. En fin, hay criterios que manejan más ellos. Hay una mesa verde, algunos elementos, el logo de Carabineros. Exacto. Se cumplió con el operativo. Es un operativo exitoso. Y después se ensucia porque lo conviertes en rencilla para burlarte de alguien que está fuera del sistema político, que no parece tener ninguna posibilidad de volver y ni ningún interés tampoco, ¿no? Y que eventualmente tú jugando este juego podrías incluso darle más vitrina y posibilidades futuras que en otras condiciones. O sea, entonces, hace recordar a otra funcionaria que podría volver a aparecer a la palestra. Claro, entonces, porque además tampoco es que esto fue una cosa que uno diga, es evidentemente espectacular. Si fuera evidentemente espectacular, tú podrías decir una ironía, sin mencionarla, por supuesto, diciendo, bueno, hay otros operativos que se intentaron hacer acá que fueron, qué sé yo, muy poco felices y basados en un voluntarismo un poco ingenuo, y ahora en cambio tenemos una cosa que ha funcionado y qué sé yo. Bueno, eso hasta ahí uno puede decir está dentro de la lógica de algo políticamente incluso no solo correcto, sino que además te puede servir. Pero esto es una estupidez porque te debilita, porque puede aparecer la institucionalidad diciéndote esto no lo puede hacer. Una locura esto. Alberto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, este gobierno que está terminando caer en la lógica de la humillación constante política del adversario? Porque pareciera que este gobierno solamente está concentrado en un solo nicho en específico, hablarle a su propio electorado, y olvidan que posiblemente existe todo tipo de ciudadanos acá en Chile. Mira, yo creo que, a ver, hay problema cuando hay lecturas que son totalizantes, por izquierda o por derecha, ¿no? Es que te queda siempre un pedazo del país invisibilizado para efectos de tu gestión. Eso es para mí el problema. Lo digo por lo siguiente. La trampa que le han puesto al proyecto misceláneo ahora la oposición es una trampa de una nueva ley miscelánea, pero para la clase media, ¿no? Esa trampa tiene que ver con una cosa muy simple, y es que el diseño de la derecha normalmente, de los temas económicos, está basado en la idea de que la clase media es como la gente de que ellos ven en sus barrios. Para ellos la clase media es eso. Son los funcionarios que trabajan con ellos en un puesto un poco más abajo. No se dan cuenta que esas personas también están en el 10% más rico. Y que casi toda la gente que ven, incluyendo la gente que trabaja en el servicio doméstico, están probablemente en el 20% más rico de los hogares o en el 25%. No está en el punto 50, en el percentil 50. No saben qué es la clase media. Se imaginan que la clase media, ¿ya?, es gente que se puede comprar ropa todos los meses, se imaginan eso. No comprenden lo que pasa entre el percentil 35, ¿ya?, y el percentil 65. No lo entienden. Entonces, ese mundo queda completamente fuera. Es un mundo de gente que entre el día que le pagan
y 15 días después es alguien que vive en una vida bastante buena, razonable, clase media, digamos, efectivamente la clase media que ellos se imaginan, pero desde el día 15 después del pago hasta el 30 viven en otro estrato socioeconómico. Esa es la verdad. Entonces, pero no lo entienden, no lo ven. Ahora, hay un punto que es que Steiner, hay dos puntos. Uno que tiene que ver con que este posteo dijeron que había sido un error. Pero ¿cómo hacer un error? O sea, ¿cómo se escribe por error algo? Además está bien escrito. Como no es un posteo en caliente. No, pero supongamos que fueran calientes. Si es la cuenta, o sea, si el tipo que está con la cuenta del gobierno está caliente. Él dice que lo confundió con su cuenta personal. Pero ¿cómo puede suceder eso? Sencillamente, la persona que está a cargo de la cuenta de gobierno no tiene cuenta personal ni puede tenerla. No puede estar, porque eso obviamente mañana se va a saber que esta persona, que es la que... Es una cosa evidente. Durante todo ese periodo de tiempo no tendrá su cuenta personal. Y si la tiene, no la tendrá en la oficina. No Por la Dios. tendrá en Por su Dios. propio celular donde comparte con las cuentas del Estado. En ese sentido, dijeron que había sido un error. Ahora, dentro de todo esto, Steiner pidió paciencia y defiende estrategia estatal. ¿Es inteligente pedirle paciencia al público? No, porque lo que ofrecieron no fue eso. No, es que eso me parece raro. Es rarísimo. No, es que, a ver, es que es salvar el día todos los días. Es salvar el día, ese es el problema. O sea, obviamente no sirve ese discurso. Y lo saben perfectamente. O sea, se les salió, no tienen un repertorio político establecido en el cual... No son gente con experiencia política. Los políticos, con todos sus defectos, son tipos que tienen súper claros los marcos semánticos. Saben que esta palabra es pariente de esta y es pariente de este. Y si no hay que nombrar esta, no hay que nombrar 84 más. Ni parecidas. Y que por el contrario, hay que por el otro lado. Entienden eso porque se dedican todo. El 95% del trabajo del político en ejecución es hablando, ¿no? Por tanto, si tú no sabes hablar, tienes un problema en la política importante. Esto de hace rato, ¿eh? No, esto no lo inventaron en Estados Unidos en el año 75 No, claro. ni el 50. Esto en Grecia, en Roma, ¿ya? 2000, 2500 años. ¿Ya? O sea, de eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que lo Steiner nos muestra que no podría ser vocera realmente de lo que hace ella. ¿Tiene un problema con las voceras? No tiene problema, hay un problema de vocería, es evidente. ¿Hay problema de elenco o de una expertise que no tienen? Porque yo creo que, por ejemplo, los libertarios, con todas las brutalidades que puedan plantear, sí tienen vocería. Ahora, no sé si poniéndole en el Estado, ahí hay que ser justo, no sé si poniéndole en el Estado se prende en fuego. Pero Adorni es un genio como vocero. Y está en el mismo registro, ¿me entiendes? Pero es un genio. No necesita un papel al frente. No le está pasando bien a Adorni. No, le está pasando mal, pero no por eso, sino porque se empezó a dar una vida y le importó en Argentina luego de que es un nuevo estándar en Argentina. Oye, además... Él pensó que esto no iba a ser un nuevo estándar. Quiero hacer un pequeño link. Están mirando mucho la Fundación Faro de Axel Kaiser en Argentina. Mucho, por el tema de cómo se desarrollaban las reuniones con el presidente. A propósito de todo este escándalo de Libra, etcétera, están poniéndole ojo, le están mencionando muy seguido. Sí. No voy a caer en la esquina. No, y también está el tema de la fundación de Orban. O sea, hay muchas cosas. Hay demasiadas fundaciones dando vuelta. Hay muchas cosas Caso dando vuelta. fundaciones. Caso fundaciones, claro, 2. Claro. Efectivamente, no, yo creo que hay un tema, pero más allá de la parte de la denuncia, me parece que es evidente que el gobierno no tiene una estrategia de elenco ministerial. Eligió nombres por separado, estructuras por separado. Ese es el problema. Oye, quiero aprovechar de relacionarlo con La Cosa Nostra, que salió ya la edición de abril, Sí. y específicamente hay un apartado donde tú preguntas qué tan difícil le resulta a su hogar llegar a fin de mes. Sí. Porque le quiero hacer el ancla justamente con lo que comentaba sobre el nicho, del gabinete, que precisamente creen que es todo el mundo que funciona así, todo Chile. Y claro, acá dice muy fácil 5%, fácil 26%, difícil 53%, muy difícil 16%, pero el que está priorizando ahí la ciudadanía, el pueblo, la gente, es un 53% que le está costando llegar a fin de mes. Y que aumenta con el mes anterior.
y que aumenta, pero además lo más importante es que hay una cosa que se llama la encuesta de presupuestos familiares, que coincide perfectamente con estos datos, que es una encuesta que se hace en domicilio, donde te dejan una planilla y tú vas marcando tus gastos. Y después se homologa eso a tu ingreso. Ujú. Y te muestra que más o menos lo que aparece, digamos, solo el 20 o un poquito más por ciento de la población, ¿ya?, llega a fin de mes cubriendo con sus ingresos los gastos que tiene. ¿Ya? Todo el resto está en algún nivel por debajo, ¿ya?, de sus ingresos. Ese problema es vital, es fundamental. Y eso que esa encuesta ha costado incorporarle los elementos crediticios, porque es muy difícil por una serie de razones metodológicas meter el tema de los créditos. Entonces, y la comprensión de ese fenómeno es crucial. Esa es la razón. Fíjense en esto. Esto lo conversé varias veces con Sebastián Piñera. Era evidente que una de las variables fundamentales para la época del estallido era que la curva de endeudamiento había subido mucho. En Chile, el endeudamiento fundamentalmente en tarjetas para comprar en supermercados. Resulta que el país ya no tenía tasas de interés tan bajas como antes, eran más altas. Disculpa, esta curva fue en el primer periodo presidencial. El segundo ya. Había subido la tasa de interés, había subido la inflación, ¿ya?, y no había crecido el país. Entonces, la combinación era mala, porque te subía la tasa de interés, porque te subía la inflación, el costo real de lo que tenías que pagar, y no había mayor ganancia porque no había crecimiento del país. Esa combinación hacía que era inviable la casa, más inviable de antes, que ya estaba apretada. Entonces, esa fue la razón. Eso después lo entiende Piñera. Esa es la razón por la que inventa la PGU. Que está pensada, y por eso da chip libre a que se creen hogares nuevos. Que la gente se cambie, qué sé yo, que ahora lo consideran un pecado. Da chip libre, lo da técnicamente, si no se iba a equivocar en eso técnicamente. Técnicamente, los papers económicos para el Banco Mundial que hizo Sebastián Piñera en los años 70 son papers excelentes, un economista de nivel. No se le escapó eso. Sabía que estaban aumentando de 4 millones y tantos los hogares a 6 millones, 7 millones, 8 millones. O sea, sabía eso, obviamente. Sobre la última encuesta de la Cosa Nostra, tenía Steiner aparece dentro de los personajes. ¿Y qué de descubrimientos hay con respecto a ella? Mira, lo que pasa, a ver, es que lo más interesante no es el caso a caso, porque el caso a caso es demasiado parejo. Para decirlo es simple. A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Yo hice el ejercicio cuando presentamos a nuestro público de la Cosa Nostra, que son nuestros financistas, nuestro directorio. Encuestas CLCN. Que ponen 10 lucas. ¿Ya? Nosotros nos hicieron un barrido, varios medios de comunicación de dónde venía el dinero de la Cosa Nostra. Que eso era terrible. Sí, ¿De dónde viene el dinero de la mafia? Sí. Del pueblo, le dijimos, del pueblo. Un pueblo bastante ilustrado, en general, hay gente bastante ilustrada, pero un pueblo. Bueno, y resulta que les hice el siguiente ejercicio. Les puse todos los ministerios, puse el gráfico, ¿ya?, correspondiente, pero sin los nombres de los ministros y sin decir a qué gobierno correspondía cada uno de los dos gobiernos. ¿Ya? Y les dije, piensen ahora, ¿ya?, ¿cuál es el gobierno que está sacando mejor nota que el otro? La mayor parte de la gente que está en la Cosa Nostra es gente de izquierda. 98%. Muchos de ellos pensaron que eran las mejores las notas de Kast. Para su sorpresa, gana lejos el elenco ministerial de Boric, ni siquiera el histórico, sino que el último, ¿ya?, que tiene menos estrellas, de hecho, ¿ya?, que tuvo, tengo que decirlo, tengo la sensación de que es el elenco que se establece en torno a lo anterior. Está bien, pero cambian las notas, fíjate, cambian. Porque también medimos después los nombres de los anteriores. Y tenían mejores notas. ¿Ya? No todos. Giorgio Jackson tenía peor nota que el posterior, pero mucho más obtenía Mario Marcel, más obtenía Carolina Toá. O sea, había Janet Jara, superaba a su sucesor, o sea, ocurría. Bueno, era muy clara la diferencia. Hoy día, el único ministro que es competitivo con respecto a los ministros de Boric
es Poduje. Si tuvieras que elegir un presidenciable del gobierno a partir de los ministros, tendría que ser Poduje sí o sí. Pero hay una trampa con Poduje. Esta es mi visión. Poduje habla demasiado con Johannes Kaiser y con esa cultura. Entonces, en realidad, podrían dividir sus propios votos. Si No, jugáramos a... Estamos jugando política Sí, ficción. sí, No, sí. no No, hay no, no hay elección en... Pero estoy bastante diciendo que en esta lógica de que se supone que de los gobiernos nacen, sobre todo, más que del Parlamento, los posibles presidentes, ¿no? Y entendiendo que hasta ahora todavía ningún exalcalde ha logrado y qué sé yo, y no hay una fuente que no sea o el Congreso en menor medida o ministros en mayor medida, hoy día el gobierno tendría que apostar por Poduje, pero con claridad. Y ahí hay una pregunta. ¿Apostar por Poduje y por la forma de Poduje? O sea, ¿deberían podujizarse? Yo creo que la forma no es lo que hace a Poduje, lo que hace a Poduje es el eje. Interesante. El eje, la parte correcta de Poduje es el eje. Él entiende que hay dos mandantes de su trabajo y trata de cumplir las dos cosas al mismo tiempo, que es lo que es la tarea correcta. Él entiende que el presidente es su mandante, si el presidente le dice una cosa directamente, bueno, va a tener que cumplirla, pero que hay un mandante sobre el presidente, que es la persona que está ahí ahora. O sea, es correcto cuando Poduje sale de las conferencias y dice, una señora me acaba de decir, ese es un botón inteligente. Claro. Y además que entiende que el ministro no tiene por qué ser todo el rato defensor, que eso le costó mucho al gobierno de Boric, defensor de lo que habían hecho, sino que puede llegar y decir, oye, realmente esto quedó hecho pésimo. Esto está malo. Vamos a ver si Poduje lo va a hacer cuando ya se le puede imputar a su gobierno las obras terminadas, porque todavía puede decir, bueno, esto viene hecho de antes, y entonces miren cómo está esto y no funciona. Pues, Espera, solo un último punto. Precisamente que en La Cosa Nostra lo que me llama la atención es que, claro, el mejor evaluado es Iván Poduje, en la media de cast, pero también después quien lo sigue es Jorge Quirós. ¿Por Pero, qué pasa claro, este fenómeno debido a todo lo que está pasando últimamente? Bueno, porque el defensor, si tú eres defensor, bueno, lo que pasaba con Boric, si tú eres defensor de tu gobierno, vas a defender a las figuras principales. Y las figuras principales hoy día es Quirós. O sea, Quirós es plan Quirós. claro. Entonces, Es el protagonismo. el defensor de ese gobierno, el defensor acérrimo, que no se ha cambiado, que ya se cambiaron mucho, porque estamos hablando de que partió con casi 60% de aprobación y de votos, de hecho, algo más concreto que una aprobación, y ya está 20 puntos por debajo. Entonces, y en nota se desplomó, quiero decirlo con toda claridad. Nosotros ponemos nota, que a mí me parece mucho mejor que apruebo. A usted no le ponen en el colegio simplemente está aprobado o está reprobado. Le ponen una nota. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando ponemos la nota, Kast, antes de asumir, tenía un 4,3, asumiendo tenía un 3,9, en la siguiente medición ya tenía un 3,7 y ahora tiene un 3,2 y está último compartiendo con Pinochet en circunstancias que hace 2 mediciones Boric y Allende eran los últimos. No, es impresionante. Puesto número 1 de esta mañana.